Muchas gracias. Claro que sí, voy a comenzar entonces a compartir mi pantalla. Primero que nada, darles las gracias a todos y todas los que están conectados. Quien me conoce en Twitter particularmente como Bilbeni sabe que en realidad yo me dedico 100% a otra cosa. Yo en realidad he trabajado toda mi vida en videojuegos. Y ahora estoy dedicándome a no solamente videojuegos y a cosas que tienen que ver con inversión en videojuegos, sino también me estoy dedicando a cosas que tienen que ver con inversiones en el mercado bursátil. Tengo 10 años aproximadamente trabajando en el mercado bursátil, operándolo de manera bastante seguido, 6 años específicamente como day trader. Ahora mismo estoy compartiendo ya mi pantalla para poder platicar con ustedes sobre por qué creo y por qué considero que es absolutamente importante, y no solamente importante, sino urgente, que comencemos a tomarnos en serio la oportunidad de invertir en los mercados bursátiles, que nos tomemos en serio con disciplina, con cuidado, con constancia y sobre todo con mucha información y educación, la oportunidad de invertir en los mercados bursátiles, porque si soy exitoso al final de esta pequeña plática, van a saber o van a entender por qué creo que cualquier persona puede encontrar en los mercados bursátiles un camino y una manera posible, realista, de generar ingresos adicionales desde cualquier lugar, y específicamente ahora como están las cosas en el mundo. Obviamente se va a componer muy pronto, yo espero, pero independientemente de eso, creo que algo quedó claro durante estas semanas, durante este mes y medio, y es que vamos a estar muy listos para poder generar ideas y generar innovación y generar ingreso desde nuestras propias casas. Y definitivamente el mercado bursátil es una alternativa real para eso. Muy rápido, ¿qué es Investor Camp? Digo rápidamente, la idea de esto es obviamente que tengan un poco de contexto sobre qué hace Investor Camp. Somos una iniciativa de educación bursátil, tenemos un partnership y una asociación muy interesante con Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores en México, que es un exchange o un mercado bursátil, el segundo que hay en México, y con ellos y particularmente con el Instituto Viva venimos haciendo muchas iniciativas de educación financiera y educación bursátil para que cada vez más personas estén interesadas en invertir en el mercado bursátil y que se den cuenta que la verdad está más fácil de lo que creen. Desde el año pasado, la verdad es que esta iniciativa comenzó como un hobby, sigue siendo un poco una alternativa, una actividad alternativa de mi lado, es decir, no me dedico en tiempo completo a esto. Comenzamos en Guadalajara en junio del 2019, esta fue la primera generación de ese evento, y terminamos en Puebla. No sé si se pueda ver el video mientras estoy hablando, pero este es el último evento que hicimos en la Universidad Anáhuac, en la Anáhuac de Puebla, y es interesante cómo hemos crecido desde junio del 2019 a marzo, ya cuando empezaba la contingencia, marzo del 2020. Fue bien interesante hacerlo en un laboratorio de la Universidad Anáhuac. El punto es, ha sido una aventura, ha sido realmente satisfactorio encontrarnos con muchas personas que han estado realmente disfrutando lo que aprenden en las sesiones y en los talleres. Es gente común y corriente como yo, no financiera, novata en esto, que en realidad tiene que ver con temas o que se dedica a otros temas laborales, pero creo yo que es importante, vaya, que no lo diga yo nada más, sino que lo digan otras personas, para que, no tanto como para decir esto es lo que hace Investor Camp, sino para que vean a qué grado personas que no son financieras han aprendido esto. E incluso personas que son financieras, personas que tienen mucho tiempo dedicándose a esto,
también encuentran cierto valor e información en estos eventos. ¿Dónde hacemos eventos? En Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla. Estamos por hacer uno en Bogotá. Ha sido realmente satisfactorio ver cuánto ha crecido y quiero darle un agradecimiento especial a Platzi porque con ellos lancé este curso inicial que hicimos de trading en su plataforma. Yo soy gran fan de Platzi desde hace muchos años y bueno, en Platzi también hay un curso introductorio donde tuve oportunidad de meter no nada más contenidos que tienen que ver con la industria a la que me dedico, que es videojuegos, sino también temas que tienen que ver con trading y con inversión bursátil. Hoy, dado que no podemos hacer eventos presenciales, lo que estamos haciendo son webinars, ¿no? Webinars al 100%. Y bueno, eso es Investor Camp, pero vamos a platicar por qué creo yo que la inversión bursátil debe de ser algo que todos y cada uno de nosotros debamos conocer, y más cómo están las cosas, y sobre todo sabiendo y teniendo la confianza de que es algo que no es tan difícil como nos lo han pintado tradicionalmente. Les voy a contar rápidamente una historia para ver si logro conectar los puntos. Este es mi abuelo y mi abuela, don Horacio y doña Victoria. Ahí está Marito, de 19 años. 23 nietos tenían, yo era el consentido, yo me la pasaba desde niño con ellos y mi abuelo era periodista. Mi abuelo era periodista y él se dedicaba obviamente a ir a eventos, a cubrir cosas, vaya, lo que hace un periodista, un corresponsal. Él trabajaba en el periódico Excelsior en ese entonces en México. Y lo que hacía todos los días mi abuelo era a las 4 o 5 de la tarde, después de comer, se ponía una bata de trabajo y se subía a dar, vaya, a trabajar 100% en un hobby, ¿no? A darle tiempo a un hobby que era ser carpintero. Mi abuelo era periodista, pero también era carpintero. A partir de ahí es que yo tuve, ya en retrospectiva, cuando me encontré esta imagen en internet, tuve como una especie de visión de decir, oye, pues mi abuelo creo que por un lado trabajaba y encontró el rock, ¿no? La guitarrita roja ahí, encontró el rock trabajando en algo que le gustaba mucho, para lo cual era bueno, era un buen periodista, y obviamente le pagaban por ello, ¿no? Actuaba dentro del mercado. La imagen es bastante sencilla, no es mía, está en internet. Pero hay mucha gente que solamente está, obviamente, en la parte de un solo trabajo, ¿no? Donde es bueno para hacer algo, le pagan por ello, pero a lo mejor no le gusta tanto. Y mi abuelo, para ser sinceros, mi abuelo se podía dar el lujo, ¿no? No es otra palabra, se podía dar el lujo de tener un hobby y que obviamente ese hobby, yo nunca lo vi, por ejemplo, vender un solo mueble en su vida, ¿no? Él hacía buenas piezas de carpintería. Y nunca lo vi vender nada, pero sí me di cuenta que le dedicó mucho tiempo al tema de la carpintería. Y creo que el tema es que hoy nos hemos dado cuenta que los hobbies pueden darnos una pista de quién podemos ser en el futuro. Y eso es lo que a mí me pasó con la inversión bursátil. Yo descubrí la inversión bursátil en 2010, ya para el 2011 le estaba yo dedicando mucho tiempo al aprendizaje y me tomé muy en serio el hobby de la inversión bursátil porque descubrí que no solamente me apasionaba, sino que realmente podía cambiarme la vida. Sin embargo, cuando nos ponemos a observar este diagrama, algo está mal. Hoy en día ya lo veo y digo, algo está medio roto o insuficiente. Algo no cuadra al 100%, no es enteramente preciso, como dice el GIF. Y no solamente no es preciso, no es suficiente. Hay algo que está realmente roto en ese diagrama. ¿Qué es y por qué quiero entonces hablar primero de mi abuelo, como ya hablé, y explicar de qué manera creo yo que ese diagrama está equivocado, o si no equivocado, está insuficiente, peligrosamente insuficiente. Vamos a ver primero, ¿no? Las generaciones, ¿no? Las famosas generaciones. Ahí nos podemos ver, ahí yo soy un generación X, ¿no? Tengo 44 años, y bueno, pues ahí podemos ver que también están nuestros papás, nuestros abuelos. Yo tengo dos hijas de 17 de 18 y de 15 años.
Entonces ahí están, digamos, todas las generaciones que habitan hoy el planeta Tierra, ¿no? Y lo cierto es que las dos, hay dos realidades, dos mundos completamente distintos alrededor de estas generaciones. El mundo de mi abuelo y todavía el mundo de mi papá, que le permitía tener ese hobby y no buscar un ingreso adicional y vivir de su retiro muy tranquilo, el resto de sus días ya no existe. Hoy en día el mundo es otro, más después de toda esta situación que se generó por la crisis sanitaria a nivel mundial que existe, pero ya venía siendo un mundo completamente distinto. Ya no nos podemos dar el lujo de esperar a que el retiro sea 100% lo que nos salve o 100% de lo cual podamos vivir, ni nosotros, los generación X, ni los millennials y mucho menos los generación Z. Los baby boomers y los de la silent generation, que ya están digamos, de salida un poco por temas 100% biológicos, definitivamente se enfrentaron a un mundo, entre comillas, un poco más fácil, ¿no? Más alineados a un mandato. Si no, la palabra es fácil, ¿no? Porque definitivamente muchos de ellos incluso vivieron guerras, pero a lo que quiero ir es que en términos del mandato occidental, de qué era lo que había que hacer para tener resuelta la vida, las generaciones anteriores, la de mi abuelo, la de mi padre, tenían muy claro que había que ir a la universidad, había que sacarse muy buenas calificaciones, muy buenas notas, y a partir de ahí comenzaba su futuro, ¿no? Y hoy en día sabemos perfectamente que eso es absolutamente una mentira, es absolutamente insuficiente. Lo que está roto es este mandato que comienza desde la universidad, que comienza desde la escuela y que nos dice, termina la carrera, asegúrate de encontrar un trabajo, ese trabajo asegúrate que sea lo suficientemente bueno para que puedas empezar desde abajo, ¿no? Mi abuelo trabajó 40 años de periodista. Mi papá se dedicó a ser programador y a tener cosas que ver con cómputo durante toda su carrera en 3 empresas en su totalidad, personas que ustedes seguramente conocen de la generación baby boomer, trabajaron 20, 30 años en la misma empresa, empezaron desde abajo y crecieron. Y eso ya no funciona en este mundo. Hoy en este mundo tienes que aprender y aprender cosas nuevas a cada segundo para poder aumentar tus ingresos o crear tu propia empresa. Y no me tenté el corazón para darle una publicidad grande a Platzi, con quien yo no tengo nada que ver, no participo en Platzi, insisto, solamente me encanta cómo hacen las cosas y me parece que están redibujando de manera bien interesante Latinoamérica, porque están dedicándose a eso, a darle herramientas de aprendizaje a las personas. Y si no en Platzi, en donde sea, si no tienes tú como millennial, como generación X, como generación Z, no tienes claro que tienes que seguir aprendiendo para poder aumentar ingresos, para poder incluso ser emprendedor, pues estás perdido, ¿no? Perdida. O a lo mejor hoy en día estás, no digo que sea el caso de quien nos están viendo, porque obviamente quienes nos están viendo tienen el interés de aprender más cosas, pero mucha gente allá afuera, joven, está metida en el loop, ¿no? En el loop, en el ciclo, un círculo que parece virtuoso, pero que es un círculo un poco vicioso, peligroso en realidad, que es que su trabajo los va a salvar, nada más, ¿no? El trabajo de 9 a 5, los viernes, vámonos a echar unos tragos, el fin de semana no hago nada, o me la paso con mis amigos y amigas, qué padre, y luego el lunes de regreso al trabajo. Y no digo que esté mal, lo que digo es que en realidad es parte de este mandato que estamos platicando, este mandato occidental, que no nada más tiene que ver con consumo, sino que tiene que ver con conectar la carrera profesional, ¿no? La carrera laboral, lo que haces en el trabajo con tus ingresos, con la perspectiva de ingreso financiero que vas a tener en el corto, mediano y muy largo plazo. Y esa es una conexión que no siempre tenemos claro, salvo que estamos obviamente muy pendientes de nuestro salario, pero más allá de eso, en realidad, a veces ni ahorramos, a veces incluso cuando ahorramos, como ha sido la historia del mundo alrededor del concepto del ahorro, es 100% para un tema o de muy corto plazo o como una estrategia 100% defensiva, donde por un lado se fomenta, entre comillas, la famosa llamada
cultura del ahorro desde que somos niños, pero no se explora muchas veces por qué el hábito del ahorro es importante y se nos dice que pues sí, es importante para lograr metas de corto y mediano plazo, otros proyectos, una serie de estudios adicionales, poder ser emprendedor, obviamente invertir en bienes raíces o comprarte tu propia casa si no vas a invertir en bienes raíces o irte de vacaciones, etcétera. Entonces, el hábito del ahorro está incrustado de una manera muy superficial, ¿no? Muy a la defensiva, y no nos estamos dando cuenta que lo que estamos creando, así como mi abuelo la salvó y mi padre la salvó a lo mejor todavía porque el mundo era otro, nosotros, la generación X, los millennials, en el 2035, como pueden ver aquí está Hide the Pain Harold, que así se llama el meme o el meme, este señor, imagínense que es 2035, 2040, y ya el mundo es totalmente otro, y de todas maneras, a pesar de que parece ser que vive bien y que tiene su dinerito y su computadora, etcétera, pues el señor tiene ya 70 y muchos años, vive en el futuro, pero todavía tiene que trabajar para vivir, tiene que trabajar para vivir y tiene que esperar a que le paguen los clientes si es freelance, ¿no? O tiene que ir a trabajar, o teletrabajar desde una oficina, etcétera, etcétera. Mi punto es que la realidad nos va a alcanzar a las nuevas generaciones si no hacemos algo. ¿Por qué? Porque lo que sabíamos que funcionaba en el pasado, lo que le funcionaba a mi abuelo, lo que le funcionó a mi papá, que tiene que ver con los distintos pilares que sostienen al retiro, están completamente desquebrajados. Están completamente desquebrajados y ahora todavía más, ¿no? Es un tema que yo creo que nunca o casi nunca lo hablamos, muchas veces no lo tenemos claro, creemos que dar aportaciones voluntarias a las Afores va a salvarnos el futuro y lo cierto es que no es así, no tengo nada en contra de las Afores, al contrario, lo que es un hecho y lo que no se dice mucho es que el sistema de retiro, los sistemas de pensiones en el mundo están en problemas. No solamente los sistemas de pensiones, también el sistema de seguridad social en todo el mundo. Ahorita vamos a ver datos de miedo de Estados Unidos, que es la economía número 1 del mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, el tema del ahorro, y el tema del ahorro, para no aburrirlos, nada más muy sencillo, estamos viendo que, por un lado, somos los que menos estamos, lo voy a acercar porque sé que no se ve muy bien, somos los que menos estamos ahorrando. América Latina es la que menos está ahorrando. Y luego, entre más joven eres, menos ahorras, y no solamente menos ahorras, sino que más gastas de más de lo que ganas. Los millennials específicamente están inundados en deuda. Y no solo eso, creen y se creen muy financieramente conocedores, cuando en realidad estudios comprueban que el conocimiento financiero de los millennials no está ni siquiera cerca de donde ellos creen que está. No solo eso, vamos a comparar, por ejemplo, dónde y a qué edad ahorra Estados Unidos. Olvídense de que ahorre más, obviamente ahorra más Estados Unidos que América Latina, porque obviamente tienen más dinero y ganan más, pero vamos a ver a qué edades ahorran más. Y la edad en la que más ahorra alguien que vive en Estados Unidos es entre los 25 y los 44 años, y la edad en la que un jefe de familia latinoamericano ahorra más es en realidad hasta que sabe que ya se va a morir, después de los 55 años. Entonces es dramático ver cómo América Latina, que es la que más entra en crisis cuando hay crisis y sobre todo a nivel mundial, es la que menos preparada está. No solo eso, América Latina ahorra menos que incluso el África subsahariana, ¿no? Entonces hay una gráfica que lo resume todo y que es esta definitivamente, ¿no? Es dramático porque todavía cuando llega el Buen Fin y cuando llega el Cyber Monday y cuando llega el Black Friday, ahí estamos pagando a 24,575 mensualidades
sin intereses nuestras pantallas planas, por ejemplo, ¿no? Y no solo eso, un dato dramático es que muchísimas mujeres han tenido que pedir prestado en Latinoamérica, más del 55% de ellas han tenido que pedir prestado para cubrir gastos básicos. Y particularmente las mujeres millennial y generación X son las que están en esta situación, más de la mitad en América Latina. Es un dato dramático. Ese es el ahorro. ¿Qué pasa con los sistemas previsionales? ¿Qué pasa con los sistemas de pensión? Pues están fregados completamente. Brasil está fuera de control. La situación de todos los sistemas a nivel regional y mundial incluso está verdaderamente en temas muy alarmantes. La razón es porque, pues obviamente, la edad de jubilación está alargándose, por un lado, ¿no? La gente tiene que trabajar más para poder sobrevivir y es un tema biológico, ¿no? Duramos más, vivimos más, pero las fuentes de dinero que sostienen los sistemas de pensión se están acabando. Hay muchísimos adultos mayores que en toda Latinoamérica y en todo el mundo no están recibiendo lo mínimo que necesitan para sobrevivir. En todas las regiones del mundo está sucediendo. No es nada más esto un problema de América Latina, esto es un sistema mundial. Pero algunos ejemplos en América Latina, del lado izquierdo tenemos a México, del lado derecho tenemos a Colombia, insostenible, equitativo e inequitativo, así es el sistema pensional en Colombia, la crisis del sistema de pensiones en México, del lado izquierdo tenemos el caso de los argentinos o los adultos mayores en Argentina que están viéndose en la necesidad de organizarse en sindicatos y la mitad de los nuevos jubilados en Chile están recibiendo mensualmente una pensión inferior a 48,000 pesos chilenos, que son menos de $60 al mes. Y esta es la primera generación que ha cotizado íntegramente bajo la lógica del sistema de pensiones de Chile, que es, por cierto, el sistema en el que está inspirado el resto de los sistemas de pensiones en América Latina. Ya para llegar un poco al punto al que quiero llegar, hay una tragedia que ahí viene, ¿no? Y que no va a ser suficiente para vivir, ni siquiera en las economías más poderosas del mundo. Se acercan los años en los que el dinero que sostiene el sistema de seguridad social en Estados Unidos se va a acabar. Y no solamente eso, esto es de hecho un reporte al público donde le están diciendo, eso en español quiere decir que a largo plazo el dinero para poder cubrir la seguridad social de Estados Unidos no va a alcanzar y que los legisladores deben de comenzar tan pronto sea posible por atender este problema y no solo eso, tienen que avisarle a las personas, tienen que avisarle al público porque es importante que el público se prepare. Entonces, yo no sé ustedes, pero definitivamente aquí hay peligro, ¿no? Aquí hay un peligro muy, muy grande y definitivamente hay algo que hacer, pero no podemos depender de esos tres pilares que creíamos que nos están sosteniendo. El sector salud en México y en las principales economías del mundo está muy, muy afectado. El presupuesto de salud en México, ahí no vienen números del 2019, pero estoy seguro que son absolutamente insuficientes. También está colapsando y el punto es que más de la tercera parte de los trabajadores urbanos de América Latina se encuentran completamente fuera de la protección que les pueda ofrecer el sistema de pensión. Y por cierto, esos son datos de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, obviamente todos ustedes están familiarizados con este meme, a lo mejor no están familiarizados con esta otra parte, donde el cabrón ya se está quemando el brazo y de todas maneras dice todo está bien, ¿no? Entonces quiero que quede claro, no estamos aquí, estamos aquí. Y quiero que quede claro, estos pilares no son estos, son estos. Y algo tenemos que hacer. Tenemos dos opciones. El miedo puede echarnos a correr o puede verdaderamente hacer que enfrentemos la realidad y que hagamos algo al respecto, que tomemos acción al respecto. ¿Qué es o cómo podemos tomar acción al respecto?
esta frase de este deportista de los años 20 en Estados Unidos, uno de los primeros pesos completo en box, Jack Dempsey, fue el que dijo la frase que la mejor defensiva es la ofensiva, la mejor defensiva es la ofensiva, y eso es precisamente lo que hay que hacer. ¿Por qué vivimos en un mundo que cree que el orden financiero y el ahorro son suficientes para poder vivir? Es como si yo les dijera que aprender a leer es 100% suficiente para poder hacerla laboralmente. ¿Es importante para hacerla laboralmente? Por supuesto, es básico, es vital aprender a leer y a escribir, pero el orden financiero, llevar un presupuesto, saber usar una tarjeta de crédito, saber comprar un seguro, saber un poco de presupuestos mensuales, saber ahorrar, es como aprender a leer y escribir. Y creemos que solamente dominando eso vamos a poder salir adelante y estamos equivocados. ¿Cuál es la salida? Tenemos que aprender a ser nuestro propio asesor de inversiones. Tenemos que aprender a hacer por nosotros mismos, algo que tenemos que luchar un poco contra el arquetipo que existe y que ese arquetipo tiene que ver con lo que Hollywood nos ha contado, que son los traders y la gente que vive en el mundo bursátil, o incluso Instagram, que está lleno de este tipo de pelmazos que creen que el trading es así de fácil. No, no es fácil, pero tampoco es un casino en el que tú puedas a fuerza llegar a perder. Si no sabes lo que estás haciendo, por supuesto que vas a perder. Hay que ir del mito a la curiosidad, al interés, pasando por dedicarle tiempo, que te guste, que le dediques tiempo, que practiques, que obviamente estés listo porque también hay pérdida en este mundo, pero que tengas la constancia de seguir aprendiendo, evolucionar y obviamente llegar un poco, no un poco, un mucho, muy tranquilo al final de tus días, ¿no? Cuando yo empecé a hacer trading, me di cuenta que cualquiera puede ser un trader, cualquiera puede ser un asesor su propio asesor de inversiones y cualquiera puede ser un trader. ¿Por qué lo sé y por qué esta persona a lo mejor tiene razón cuando dice, oye, tú eres experto en videojuegos, ¿quién eres tú un poco para poder decir? Pues sí, definitivamente yo no soy financiero, soy un comunicólogo cualquiera, pero he encontrado en los mercados bursátiles una manera de multiplicar o de no solamente ahorrar, sino hacer crecer mi dinero de una manera bien relevante. Este es un ejemplo de 2016, donde en 3.5 meses mi cuenta total hizo 48%. Y no solo eso, ahora mismo que terminó todo esta sangre en los mercados y que creció de manera muy, muy grande los mercados, tuve una ganancia yo en un solo día de 22%. No soy ningún genio financiero, simplemente aprendí a invertir en los mercados. Esto no es nada fácil, hay que aprender a hacerlo, pero no es imposible. Es algo que no es para los flojos, no es para las personas de balance emocional inferior y sobre todo no es algo que te va a llevar a hacerte millonario, definitivamente no tan rápido. Es algo que va a requerir esfuerzo y va a requerir mucho aprendizaje. Estoy cerrando, claro. ¿Cuál es la ruta? Pues aprender a invertir en acciones, a invertir en acciones. Hay muchos otros instrumentos de inversión, pero hay que saber aprender y conocer los mercados bursátiles. En Estados Unidos, 6 de cada 10 personas invierten en bolsa, 6 de cada 10. Y en México no llegamos ni siquiera al 1%. Estados Unidos tiene 60% de su población invirtiendo en bolsa y en México 35 de cada 10,000 mexicanos invierten en bolsa. Esto no puede ser. No puede ser y por eso es que el Instituto Viva creo que es una excelente alternativa
lo que estamos haciendo en Investor Camp creo que también es una alternativa, pero definitivamente no es la única. Ustedes pueden aprender por sí solos o solas, para que vean que de verdad quien haya invertido hace no 20 años, no 15, sino hace 5 en este tipo de empresas, como pueden ver en los ejemplos, realmente la inversión en empresas públicas, el conocimiento de cómo hacerlo, de qué analizar, aprender análisis técnico, aprender análisis fundamental, va a ayudarles a estar preparados para el futuro. Es un hecho. Hoy, ya para terminar, hoy estamos viviendo una de las crisis más impactantes de la historia. Esta es noticia del día de hoy. 22 millones de personas, 22 millones de desempleos fueron completamente, 22 millones de empleos fueron completamente borrados desde 2009 para acá y fueron completamente borrados en menos de un mes. Estamos hablando de que cada semana ha habido 5 millones, 6 millones, solamente en Estados Unidos, de personas que han dicho, no tengo ya trabajo. Es un hecho, vivimos tiempos de crisis, pero estoy convencido de que son tiempos de muchísima oportunidad. Creo que es importante que ya no invirtamos en tiempo nada más en saber ahorrar y saber llevar orden en nuestras finanzas. Eso es aprender a leer y escribir. Hay que ir más allá y ese más allá depende de qué tanto te animas a aprender a invertir. Nosotros enseñamos cómo ser un trader y cómo ser un inversionista de largo plazo. Cómo ser un trader es operar el mercado todos los días, cómo invertir a largo plazo es ya sea por ti mismo o misma o con la ayuda de un asesor. Y por último, no me pregunten como me han preguntado, oye, Bilbeni, ¿cuál plataforma de trading recomiendas? Hay muchas opciones. Preguntar eso es como preguntar, quiero escribir una novela, ¿qué plataforma me recomiendas, Word o Google Docs? En realidad lo que hay que aprender es a escribir novela. Es lo mismo con el trading, es lo mismo con la inversión bursátil. Anímense a aprender, es importante, es urgente que lo hagamos, es vital. Y si me permiten, y platicado con Raúl, y le agradezco a Raúl Martín la invitación y a todo el equipo, platicado con Raúl, les tenemos el código de descuento Talent Home 42 para quien esté interesado o interesada en tener un descuento muy interesante solamente por haber visto esta plática. Ahí está el Twitter, tanto mío como de Investor Camp, y yo les agradezco muchísimo el tiempo. Gracias a todos, les mando un saludo, estoy disponible para preguntas ahí en Twitter, porque creo que no tenemos tiempo de preguntas ahorita, o bueno, díganme si sí, pero fuera de eso, agradecerles muchísimo, y bueno, ya, Dani, gracias.